Estimulación magnética transcraneal es una técnica segura y no invasiva, capaz de estimular la corteza cerebral por la aplicación de campos magnéticos. Ocupa una posición privilegiada para el mapeo de funciones cerebrales, gracias a la combinación de su capacidad de resolución espacial y temporal, así como por el hecho de ser capaz de activar o interferir con funciones cerebrales. La base de esta terapia se fundamenta en que el cerebro es una entidad dinámica, adaptable a los cambios homeostáticos internos y externos. Tipos de aplicación. Estimulación magnética transcraneal simple. Hace referencia a la aplicación de estímulos únicos. Y estimulación magnética transcraneal repetitiva es la aplicación de estímulos repetidos con regularidad a una misma zona de la corteza cerebral. Procedimiento. El paciente deberá quitarse cualquier objeto metálico y se le proporcionarán tapones para los oídos. En la primera sesión se evaluará el umbral motor, que consistirá en la aplicación de la bobina a intensidades por debajo del umbral e irán aumentando hasta detectar la contracción motora de la masa muscular que constituye la base del pulgar derecho. Aquí le pedimos a la paciente que recargue su cabeza y como yo voy a estimular la zona de su cerebro que maneja la mano, ella debe de mover ahí su mano. Si vemos ahí estamos en la zona de la mano. Según la terapia a realizar, el punto de estimulación podrá ser este mismo punto motor o en el caso de las depresiones se desplazará para localizar el córtex prefrontal dorsolateral. Ya una vez en el sitio comenzará la terapia. La duración del procedimiento va a ser variable y dependerá de la patología del paciente a tratar y del protocolo empleado. Historia de la estimulación magnética transcraneal. El origen de la estimulación magnética transcraneal empieza en 1830 con Michael Faraday y su manifiesto de la teoría relacional existente entre un campo magnético y otro eléctrico. Este método continúa desarrollándose con Patrick Merton y Bert Morton en 1980, que fueron los primeros que emplearon esta técnica para demostrar que era posible producir una estimulación a nivel de la corteza cerebral motora, registrando así un potencial de acción motor. Sin embargo, sería Barker, del Departamento de Medicina Física de la Universidad de Sheffield, quien en 1985 conseguiría desarrollar un estimulador capaz de despolarizar neuronas corticales y evocar movimientos hemicorporales, con el fin de evaluar en un ser humano la integridad de las vías motoras centrales. Posteriormente, en el año de 1987, lo aplicaron en pacientes con esclerosis múltiple, por la disminución de velocidad de sus vías motoras, demostrando la efectividad de la estimulación magnética transcraneal. Mecanismo de acción. Para la estimulación magnética transcraneal se produce un breve pulso de alta corriente en una bobina magnética que se coloca por encima del cuero cabelludo de una persona. En el momento en que un pulso de corriente es conducido por la bobina de estimulación, se establece un campo magnético que pasa a través de la bóveda craneal sin atenuarse. Las bobinas magnéticas suelen tener diferentes formas, como las redondas, que son relativamente potentes, y las bobinas con figura de 8, que son más focales. La corriente eléctrica actúa sobre las neuronas inhibiendo o estimulando sus efectos, modulando la energía obtenida y afectando su función como mensajeros de señales eléctricas, aunque todo ello depende de la forma de la bobina, el tamaño, el tipo de orientación de la bobina, la fuerza del campo magnético, la frecuencia y la duración de los pulsos magnéticos transferidos. Por otro lado, se puede decir que existen varios tipos de estimulación magnética transcraneal. Una de ellas es la EMT simple, que produce un único pulso o estímulo sobre una determinada región cerebral, que despolariza neuronas corticales, originando un potencial motor en un área muscular del hemicuerpo contralateral. Otro tipo es la EMT con pulsos apareados, que genera dos estímulos de igual o diferente intensidad, separados por un intervalo de varios milisegundos, y se aplican sobre un área cortical o sobre diferentes áreas. Esta técnica permite explorar la excitabilidad intra y cortical, además de la conectividad interhemisférica.
Finalmente, se encuentra la estimulación magnética transcraneal repetitiva, que crea pulsos de baja o alta frecuencia, que va de 1 a 30 Hz, durante tiempos muy cortos, proporcionando la capacidad de producir cambios en la excitabilidad córtico-espinal y ocasionando efectos reguladores neuronales que perduran más allá del tiempo de la propia sesión. Cabe destacar que esta es la modalidad de EMT más empleada con fines terapéuticos. ¿Por qué se realiza la estimulación magnética transcraneal? La EMT se usa habitualmente cuando los tratamientos convencionales, como los medicamentos y la terapia de conversación, o también llamada psicoterapia, no resultan útiles. Efectos secundarios. La EMT es un método no invasivo y no tiene efectos colaterales la mayoría de las veces, pero las consecuencias más frecuentes son la presencia de dolor en el cuello, que suelen ser leves en intensidad. Sin embargo, sí existen contraindicaciones absolutas, que incluyen a las personas que tengan algún objeto metálico en la cabeza y también para quienes tienen implantado marcapasos, bombas de infusión y aumento de la presión endocraneana. Las contraindicaciones abarcan a las personas con antecedentes genéticos de epilepsia, con quienes deben guardarse especial precaución debido al riesgo de convulsiones. Aplicaciones de la estimulación magnética transcraneal. En neurofisiología, el efecto local de la estimulación magnética transcraneal consiste en interrumpir la actividad normal neuronal, aumentando el tiempo refractario. Se utiliza fundamentalmente para la exploración de las áreas motoras corticales y la conducción de la vía córtico-espinal. Estudios anuncian que el procesamiento cognitivo y el comportamiento son fruto de interacciones entre regiones cerebrales distantes ligadas a redes neuronales funcionales. El impacto de la estimulación magnética transcraneal sobre un área concreta afecta a nodos corticales y subcorticales de ambos hemisferios cerebrales, y gracias a la interconectividad cerebral, dicho impacto puede alcanzar zonas profundas del encéfalo. Esto traduce que la actividad o inhibición de una zona concreta produce efectos a distancia, que dependen del carácter excitador o inhibición que induce sobre ellos el área modulada. Aplicaciones en procesos psiquiátricos. Es útil en trastornos del estado de ánimo como la depresión mayor, depresión posparto, manía y trastorno bipolar. En voluntarios sanos, la aplicación de la estimulación magnética transcraneal repetitiva en las regiones prefrontales izquierda y derecha ha producido, respectivamente, estados transitorios de tristeza y alegría, teniendo como fundamento las bases fisiopatológicas de la depresión y los efectos de esta sobre la excitabilidad cortical y el estado de ánimo. Se le ha puesto a prueba como estrategia terapéutica en pacientes deprimidos. También es útil en los trastornos de ansiedad, como el trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático y trastornos por déficit de atención. Además, se ha visto su aplicación en trastorno por abuso de sustancias, el autismo y la esquizofrenia. Enfermedades neurológicas. La estimulación magnética transcraneal es útil para la enfermedad del Parkinson, el Alzheimer y esclerosis múltiple. Es importante tener en cuenta que cuando estudiamos pacientes con un daño o lesiones cerebrales, estudiamos un cerebro alterado que quizás se ha reorganizado estructural y funcionalmente, al mismo tiempo que el paciente adquiere estrategias compensatorias. La estimulación magnética transcraneal repetitiva constituye una realidad terapéutica en la rehabilitación post-ictus, ya que confiere efectos neuroprotectores, incidiendo favorablemente en la modulación de la neuroplasticidad, ayudando así al cerebro en su capacidad para readaptar circuitos neuronales y con ello la restauración y adquisición de nuevas habilidades compensatorias. El ictus en Occidente, aunque su incidencia es mayor en hombres que en mujeres, es la primera causa de muerte en estos y la segunda en ellos. La primera causa de discapacidad en adultos y la segunda causa de demencia. Después de presentar un ictus, ya desde la fase aguda postlesional, se puede establecer un proceso de neuroplasticidad. Dicho fenómeno está condicionado por factores genéticos, edad del paciente, grado de dependencia previo al evento lesivo, la precocidad con la que se inicia la neurorehabilitación, apoyo familiar, complicaciones intercurrentes, así como la localización, intensidad, naturaleza y extensión de esa lesión cerebral. La neurorehabilitación pretende guiar esta capacidad de readaptación de manera que sea lo más funcional posible para el paciente.
La estimulación magnética transcraneal en el ictus puede usarse como técnica de mapeo cerebral para cuantificar varios parámetros de la electrofisiología cortical y además como técnica de terapia regenerativa. Las limitaciones de la estimulación magnética transcraneal para el mapeo cerebral solo residen en las dificultades de interpretación de las medidas realizadas. De hecho, las técnicas de mapeo cerebral han sido vitales para la comprensión de los mecanismos moleculares, celulares y funcionales en la recuperación post-ictus. Efectos terapéuticos. En el caso de la neuroplasticidad, la estimulación magnética transcraneal repetitiva facilita e inhibe las conexiones sinápticas neurales. La estimulación magnética transcraneal repetitiva de baja frecuencia, menor a 1 Hz, aplicada sobre el hemisferio sano, normaliza la activación cortical difusa de las áreas motoras primarias y secundarias de ambos hemisferios cerebrales, reactivando el área cortical lesionada que había sido inhibida, favoreciendo su excitabilidad y la recuperación motora. Sin embargo, la estimulación magnética transcraneal repetitiva de alta frecuencia, mayor o igual a las 5 Hz, incrementa la excitabilidad cortical y puede ser aplicada para producir una estimulación neural de la corteza cerebral del hemisferio lesionado. Es decir, la estimulación magnética transcraneal repetitiva acelera los mecanismos de neuroplasticidad, reorganizando las conexiones cerebrales, lo cual acarrea una mayor eficiencia de las redes interneuronales del área cerebral afectada. En el caso de la recuperación motora, otros estudios han demostrado que la aplicación de estimulación magnética transcraneal repetitiva a alta frecuencia en el hemisferio lesionado, junto con neurorehabilitación, producía mejoría en los miembros superiores. Por otro lado, pacientes sometidos a estimulación magnética transcraneal repetitiva inhibitoria menor o igual a 1 Hz en el hemisferio contralateral a la lesión y a rehabilitación motora han encontrado mejorías del déficit motor, ya que el área lesionada estaba inhibida por el área contralesionada a través de la vía transcallosa. La negligencia espacial unilateral es una alteración perceptiva que augura un mal pronóstico de recuperación funcional en los pacientes con ictus. La estimulación magnética transcraneal repetitiva ha resultado efectiva en este tipo de trastornos. En un estudio, la desatención hemiespacial después de un ictus que afectó el hemisferio derecho mejoró tras la aplicación de una sola sesión de 1 Hz sobre el área parietal izquierda, previa a una terapia comportamental de 10 días. En lo que concierne al efecto de la estimulación magnética transcraneal repetitiva sobre la función cognitiva, en este tipo de pacientes, un ensayo clínico aleatorizado de carácter prospectivo desveló que la aplicación de esta sobre la corteza prefrontal no obtuvo una respuesta significativa sobre las funciones ejecutivas y cognitivas en los pacientes estudiados, pero sí demostró la mejoría del estado de ánimo de los pacientes tras la aplicación de una alta frecuencia repetitiva de 10 Hz durante 10 días sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Por último tenemos la depresión, el cual ha sido el trastorno más estudiado en la estimulación magnética transcraneal. Además, es la alteración emocional más prevalente en los pacientes con ictus. Aunque la mayoría de los estudios coinciden en que es un método seguro y bien tolerado sobre el área prefrontal izquierda, aplicado diariamente y durante varias semanas, otros sugieren que el efecto antidepresivo depende del área donde se coloque la bobina y que incluso hay diferencias entre enfermos dentro de los límites de referencia de un mismo lóbulo cerebral. En pacientes que han presentado un ictus, la aplicación de una estimulación magnética transcraneal repetitiva de alta frecuencia de 10 Hz en 10 sesiones durante 2 semanas en el área prefrontal dorsolateral izquierda resultó en una mejoría significativa de las alteraciones del estado de ánimo.